En la lección que vamos a considerar este día, vamos a aprender un poco sobre una clase diferente de Mesías. Un tema muy importante para el Evangelio, considerando, pastor, que en realidad está siendo escrito este mensaje para personas que están padeciendo por el Evangelio, por el Mesías. Entonces Marcos nos va a presentar a este Mesías de una manera muy inusual acá. Es muy interesante la forma en que lo va a presentar. Digo inusual en el sentido de inusual para la mente humana, pero vamos a descubrir un poco más de esto. Vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, queremos escuchar tu voz y también para nosotros queremos que nos ayudes a reconocer la clase de Mesías que es nuestro Señor Jesús, a fin de que también nosotros podamos aprender a caminar siguiendo sus pisadas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para la reflexión de hoy, pastor, la historia va a estar concentrada en un pasaje bastante extenso. Siempre estamos en Marcos 6, pero desde el verso 30 en adelante, casi hacia el final, nos vamos a encontrar con varios elementos que me gustaría que nos ayude a destacar, porque cuando hablamos sobre esta clase de Mesías que Jesús vino a mostrarnos, que Jesús es, voy a decir mejor, que Jesús es, que no corresponde con las ideas que tenían los judíos entonces, y que debo admitir a veces tampoco corresponde con las ideas que nosotros tenemos de lo que debería ser Jesús como el Mesías. ¿Qué está tratando de decirnos Marcos ahora en la narración que va a presentarnos? Que justamente nos va a introducir con un tema muy interesante que es la alimentación de los 5,000. Muy bien, creo que es una historia bastante conocida, ¿verdad? Un milagro de Jesús que es más allá de toda lógica, realmente muy extraordinario. Cualquiera que ha estado en una actividad donde tiene que alimentar a un grupo de personas, se da cuenta que es un desafío. Si usted tiene 100 invitados ya es un desafío bastante grande. Y si tiene 5,000 invitados sería grande, pero si tiene más de 20,000, realmente hay toda una logística para hacer esa comida, para distribuirla. Y aquí nosotros vemos que Jesús logró hacer una multiplicación milagrosa de 2 pececitos, 2 peces y 5 panes de cebada, que era la comida de los pobres. O sea, no hizo un banquete ahí gourmet, pero hizo algo que pudo satisfacer su necesidad de alimento. Ahora quiero decir algo, hermano Gerson, cuando vemos esta historia comparada con los otros evangelios, a veces hay unas diferencias en los relatos, pero especialmente también en la cronología de los relatos. Sí. Marcos, y quiero decirlo aquí, no lo hemos mencionado, creo, en todo lo que íbamos de estudiar la lección, Marcos no trata de ser exacto en el asunto cronológico. Papías, uno de los que se consideró que había sido discípulo de Juan el revelador o el apóstol Juan, dice que Juan le había contado a él que Juan mismo le había dicho a Marcos que escribiera lo que recordaba de Pedro, no importa el orden de los acontecimientos. Pero bueno, eso está ahí en la historia registrado, ¿verdad? Solo doy esta información porque no tenemos que tratar de encontrar en los evangelios una contradicción donde no lo hay. Claro. De hecho, ya vimos esta semana la historia de un endemoniado. Marcos y Lucas creo que mencionan que es uno, y en el caso de Mateo menciona que eran 2. Tal vez ellos se concentraron más en el vocero, en el que habló, pero no hay contradicción. Y aquí yo puedo ir en la orden de Jesús cuando da a los discípulos, cuando van, que le dice, miren, no lleven bastón. Cuando uno va a los diferentes relatos, Mateo, Marcos y Lucas, uno se da cuenta que hay diferencia en la orden que Jesús da, pero al final no hay contradicción. Solo lo menciono porque con esto animamos a nuestros amigos, hermanos, a profundizar un poco más, tener otras perspectivas, sino que usted diga, yo no sabía de eso, no me había puesto a pensar en eso. Pero entremos en la historia. Creo que vale la pena leer unos pasajes en esta historia que nos van a alumbrar un poco. Por ejemplo, me gustaría que leyéramos aquí en el libro de Marcos. Vamos al capítulo número 6,
Y tenemos el versículo 30, vamos a leer el versículo 30 y 31, porque es la introducción de esta historia que conocemos como la alimentación de los 5,000. Y comienza así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, que aquí retoma la parte del envío de los 12, recuerda que ayer introdujimos eso. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Muy bien, aquí es la única, en el versículo 30, ocasión en que Marcos le llama a los 12 apóstoles. Y probablemente tiene que ver porque la palabra apóstol significa enviado, y Jesús los había enviado a ellos. Entonces ellos llegaron después de su viaje misionero con los reportes, estaban cansados, habían pasado diferentes circunstancias, y Jesús les dice: venid y descansad un poco. ¿Sabe que quería destacar esto? Porque tiene que haber siempre un balance entre la comunión y el servicio. Si alguien enfatiza siempre solo uno y a expensas del otro, algo falta. Sí. Porque hay personas que son muy enfocadas en el servicio. Hay que hacer, hay que trabajar, hay que ir, hay que planear, y está bien, pero nunca no toman mucho tiempo para la comunión. Aquí Jesús muestra: está bien, ustedes han servido, han ido, ahora vengan, descansen, ahora viene la comunión. Pero hay otros que si enfatizan la comunión, hagamos semana de oración, hagamos vigilia, hagamos ayuno, hagamos oración, pero no sirven, no van, no sirven, me refiero, no participan en actividades donde van a ejecutar la misión, entonces también estamos incompletos. Entonces la comunión y el servicio son necesarios. Pero aquí tenemos nosotros que después de eso se dan cuenta la gente dónde estaban ellos, sí, y no los dejan descansar. Así es el ministerio muy activo. ¿Sabe que el milagro de los 5,000 es uno de los milagros que no es necesario? No fue solicitado para Jesús que los alimentara. De hecho, nosotros tenemos en Marcos, en el capítulo 8, tenemos otro relato de alimentación de los 4,000, pero aquí sí había una necesidad, porque la gente ya tenía varios días que habían estado escuchando a Jesús y no tenían alimento. Pero aquí, en el relato que estamos hoy, ya veremos el otro cuando pasemos por ahí, en el relato que estamos hoy de los 5,000, no había necesidad. La gente habían salido ese día, habían escuchado de Jesús, podían regresar a su casa, nadie se iba a morir por un tiempo de comida que no comiera. Sin embargo, Jesús lo realizó. Ahora, Jesús tenía grandes lecciones al realizar este milagro. Para mí, una lección que aprendemos nosotros ahora es que Jesús está tan interesado en cada aspecto de nuestra vida, aún en aquellas cosas que nos parece que no son trascendentales. A veces nosotros podemos pensar: no, yo solo tengo que orar, o solo tengo que hacer una petición o un fondo de inversión para algo que sea realmente grande. Pero sí, aquí nos muestra que Dios está tan interesado en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, el relato tenía algo más. No voy a entrar en los detalles de la historia. Cuando Jesús recibe de un jovencito, un pequeño, no sabemos la edad, recibe estos panes y estos peces. Jesús lo multiplica, hay un orden a la hora de la distribución. Pero noten ustedes, vamos a ir al versículo número 45. Que dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya se habían llenado acá. Ya había pasado el milagro de la alimentación, pero en este texto dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Sé que la palabra que se usa originalmente está hablando que Jesús los forzó. O sea, está haciendo ahí una obligación, les está dando un mandato, no es si quieren o no quieren ir. Claro, entre el versículo 44 que comieron y el versículo 45, ahí hace falta un detalle, que nosotros lo encontramos en Juan. Y el detalle es que después que Jesús alimentó a esta multitud,
las personas quisieron coronarlo rey y dijeron, ahora tenemos aquí a alguien que puede alimentarnos. Y rápidamente ellos fueron al Antiguo Testamento, recordaron, Moisés dio el maná, alimentó al pueblo, recordaron a los profetas Eliseo y Elías, que está escrito que también hicieron los milagros de sanidad, de resucitar incluso a personas que habían muerto, de alimentar, recordemos el aceite de la viuda, etc. Y ahora ellos dijeron, este es el Mesías. Entonces unieron todo, este es el Mesías, este es el profeta del que habló Moisés. Y entonces quisieron coronarlo rey. De hecho, aquí estaban en un lugar aparte y era peligroso que Roma considerara esto como una sedición, una revuelta, una sedición para, pues, obviamente destronarlos a ellos. Claro. Todo eso estaba en el ambiente. Aquí había una tentación para Jesús. Sí. Era la misma tentación que Satanás le había puesto allá en el desierto, cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Aquí Jesús demuestra, sin que el diablo le dé la orden, que él tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias para alimentar. Pero nuevamente, ahora él escapa de esta tentación. ¿Por qué? Porque su reino no es un reino basado en panes y peces, no es basado en lo material, en lo milagroso. Jesús ha venido para vencer el pecado, que es el problema más grande que tenemos los seres humanos. Y los discípulos estaban metidos en esa conmoción que hubo para coronar a Jesús como rey. Entonces estaban emocionados ellos. Recordemos que ellos ya tenían hasta repartido dónde iban a estar en ese nuevo reino, en su mente por lo menos. Y por eso es que dice que Jesús les hizo una fuerza para ellos entrar en la barca. Entonces todo esto es lo que tenemos aquí en esta historia. Recuerden ustedes, el reino de Jesús no iba a ser establecido sin la cruz. Jesús no iba a ser rey sin pasar por la cruz. Esta era otra tentación que Satanás se estaba poniendo, pero ahora ya no estaba presente él, sino que estaba la gente y sus discípulos mismos. Y es lo que usted mencionaba al principio, podemos tener conceptos errados acerca de la misión de Dios en esta tierra o de la iglesia, de tal manera que a ellos les pasó, nos puede pasar a nosotros si no tenemos una comprensión correcta de estas cosas. Pues eso es tremendo, y tan grande la tentación que quisiera leer el siguiente versículo: y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Realmente necesitaba esa conexión con el Padre para no ceder a esta tentación de no pasar por la cruz. Pero justamente sigue el relato, pastor, y venida la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pastor, aquí tenemos el milagro de Jesús andando sobre el mar. ¿Qué conexión tiene esto con el tema que estamos hablando, de esa clase diferente de Mesías y lo que acaba de suceder con la alimentación de los 5,000? Bueno, realmente Jesús no fue con ellos. Él los envió a ellos, pero él se quedó orando. Se quedó orando por esa tentación. A veces a uno le puede parecer, no, que Jesús las tentaciones fácilmente él las rechazó. Pero recordemos, él era humano y era una tentación tremenda que nosotros lo vemos ahora, el poder, hermano Gerson, cómo llama la atención. Justamente mientras grabamos estas lecciones hay conmoción en el mundo político en diferentes lugares en el mundo, Norteamérica, Suramérica, y todo está relacionado con el poder. Es una tentación. ¿Qué hace Jesús? Va a orar para sujetarse a la agenda del Padre. Pero ahí en oración también está orando por sus discípulos. Sé que en otras, no pudimos hacer, no vamos a hablar de todo el relato completo, pero en el deseo de toda la gente, Elena White nos revela cosas maravillosas y nos dice que la tormenta que los discípulos experimentaron y que toda la noche pasaron tratando de salvar su vida, y porque era ya la cuarta vigilia, o sea, estaba el amanecer, la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana y todavía estaba la tormenta. El gran propósito de Jesús al enviar esa tormenta fue provocada para que ellos se olvidaran de aquello de
Jesús tiene que ser rey, y ahora se concentraran en sí mismos. Sé que a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida porque estamos mal enfocados, Sí. Estamos yendo en otra dirección, así que Él permitirá, para sacar una lección espiritual para nosotros hoy, Él permitirá ciertas tormentas a fin de que nos olvidemos de las pretensiones falsas y nos enfoquemos en lo que realmente tenemos que estar enfocados. Aquí está el milagro que Jesús caminó sobre el mar, y Marcos, aunque no está tan interesado en lo cronológico, pero sí da ciertos detalles que no dan otros, porque en el versículo 49 dice, más bien en el 50, porque todos lo veían y se asustaron. Marcos dice, es un milagro innegable, no que alguien, no, Jesús tal vez caminó, no, eso puede ser que alguno de ellos estaba delirando por el miedo. No, dice, todos lo veían. Note, y probablemente los de otras embarcaciones que también habían ido por ahí, todos lo veían. Jesús hizo ese milagro, pero noten, y creo que es una buena manera de cerrar este comentario, porque este es el resumen. Vamos a leer los versículos 51 y 52. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muy bien. Notemos entonces que el milagro de la multiplicación de los panes iba más allá de lo que ellos podían pensar. Claro. Ya mencioné que no había una necesidad inmediata para que Jesús alimentara a todas esas personas, pero tal vez unas lecciones, y son las que nosotros tenemos que aprender, es que Jesús es superior a Moisés, a Elías, a Eliseo, cualquier otro ser humano que haya vivido en esta tierra. Amén. Otra lección que tenemos que aprender nosotros es que Él es un tipo diferente de Mesías del que esperaban. Un Mesías basado solamente en alimentar las necesidades físicas de las personas, en satisfacer las necesidades materiales. No era lo que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabe que si la iglesia se enfoca, por ejemplo, solo en la parte física y social, está bien, pero no es esa toda la misión completa? Hay que predicar el evangelio del reino. Y otra gran lección que tenemos aquí es que la presencia de Jesús no es lo único que puede ayudar a las personas, sino aún cuando no lo vemos, Él siempre está ayudando, porque cuando Él se fue a orar aparte, Él estaba orando por sus discípulos. Él decía a toda la gente, dice, Él los estaba viendo desde allí. Y esto era muy importante para los cristianos, especialmente del momento, del tiempo que leyeron el Evangelio de Marcos, que estaban pasando persecución. Jesús ya no estaba con ellos, pero podían saber que desde el cielo Él los estaba viendo, y Él un día iba a obrar la gran liberación que ellos necesitaban. Amén. Y eso me lleva a una reflexión final, pastor. Yo sé que nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero entonces, ¿cuán importante es, considerando que se acerca el momento de esa gran liberación, cuando Jesús vuelva por segunda vez, tener claro el tema de las profecías bíblicas? Una incomprensión sobre eso llevó a los judíos en el primer siglo a esperar un Mesías que no era el que vino a ser el Señor Jesucristo. Y puede ser que todavía hoy una poca comprensión o falsa comprensión de las profecías nos impida saber el momento que estamos viviendo antes de la segunda venida. Bueno, realmente no estamos inmunes, y esto lo demuestra este relato, no estamos inmunes a los malos conceptos, a las incomprensiones, a los prejuicios, a los preconceptos, no estamos inmunes. Y definitivamente nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele su verdad, porque hay, por ejemplo, Cristo viene, y decimos, sí, Cristo viene, pero algunos piensan que su venida es secreta, otros piensan que el pueblo de Dios va a ser arrebatado, lo que llaman el famoso rapto, etcétera. Pero hablando en el ámbito adventista, hay diferentes puntos de vista muchas veces, especialmente en la preparación del pueblo de Dios. Y no hay un consenso. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ir a nuestra Biblia, tenemos que pedirle al Señor que nos susurre al oído, que nos hable cuál es la verdad para cada uno de nosotros, no depender
de un predicador famoso, de alguien, porque esta persona dijo esto y tiene que ser así, tiene que ser lo que dice definitivamente la palabra de Dios. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por esto, para que realmente aceptemos al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, tal como Él es, y que no lo tratemos de encasillar en nuestros propios anhelos y deseos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás pendiente de nuestras necesidades, como lo estuviste de las de los discípulos. Gracias te damos porque también sabemos que tú estás viniendo y que podemos prepararnos desde ahora. Hemos tenido suficiente tiempo e información. Ayúdanos, Padre, para siempre seguir el camino que es correcto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.